El látigo rompía el aire con un chasquido que dolía incluso sin tocar la piel. Afuera llovía con fuerza. Dentro, el llanto de 3 recién nacidas llenaba la cocina como un rezo torcido. La partera intentaba envolverlas, temblando, mientras la señora Manuela gritaba desde el umbral: «¡Silencio! ¡Que nadie las oiga!». Rosa yacía en el suelo, el cuerpo exhausto, la respiración entrecortada. Sus manos buscaban a tientas a las criaturas. La manta estaba empapada. La sangre se mezclaba con el barro que el viento arrastraba del patio. «Son mías, señora. Déjeme al menos tocarlas». Manuela, envuelta en su capa de viaje, la observó con una mezcla de desprecio y cálculo. Su voz, fría como el metal, cortó la habitación. «Tuyas no son. Nacieron bajo mi techo, y todo lo que nace aquí me pertenece». La partera intentó interceder. «Señora, son 3. Si las separa ahora, no sobrevivirán. Sobrevivirá lo que deba sobrevivir». El silencio que siguió fue más cruel que el látigo. En un rincón, un candil oscilaba, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. La partera tomó a las niñas. Tenían la misma mirada, ojos grandes, piel tostada, el mismo mechón oscuro sobre la frente. Rosa quiso hablar, pero solo logró un gemido. «¿Qué va a hacer con ellas?», preguntó la partera. «Lo que me convenga». Manuela dio media vuelta y salió. Afuera la esperaban 3 jinetes. Uno llevaba una manta azul, otro una verde, otro una blanca. «Cada una a un destino distinto», ordenó. «Que nadie sepa que fueron 3». Rosa alcanzó a oír el sonido de los cascos alejándose. Quiso levantarse, pero las sogas en sus muñecas la ataron al suelo. Gritó hasta quedarse sin voz. «Devuélvamela, señora. Son mi sangre». Manuela se detuvo un instante en la puerta. «Tu sangre no tiene valor, Rosa. Aquí solo vale el silencio». El trueno retumbó como respuesta. Horas después, la cocina estaba vacía. Solo quedaba el olor a sudor y a vela derretida. La partera, con las manos manchadas, cerró los ojos un momento. Escuchó los cascos perderse en la distancia y comprendió que el pecado ya estaba hecho. Rosa, atada a una viga, respiraba con dificultad. Entre lágrimas miró hacia el techo. «Si el cielo me da aliento, mis hijas volverán, y usted sabrá lo que es perder». La partera se arrodilló a su lado. «Calla, mujer. Te matarán si sigues hablando». «Ya me mataron», susurró Rosa. «Solo falta que el mundo lo sepa». La vela parpadeó una última vez y se apagó. El viento del huracán se coló por las rendijas, levantando las cortinas, apagando los candiles, borrando rastros. Afuera, los jinetes se perdían entre el barro, cada uno rumbo a un punto distinto del mapa. En la oscuridad, la voz de Rosa siguió resonando, débil pero firme, como una promesa que no entiende de muerte. El amanecer encontró a la hacienda cubierta de silencio. El pozo rebalsaba de agua por la lluvia, y sobre la piedra del brocal quedó un pedazo de tela con la inicial bordada, una R temblorosa, bordada con hilos de fe y dolor. Nadie la tocó, nadie la vio, pero el viento, cómplice, la levantó y la llevó lejos, como si guardara en ella el primer hilo del destino que, un día, habría de coser de nuevo lo que el poder separó. Hola, amigas y amigos, aquí está Carlos Mendoza, el narrador de Recuerdos de la Esclavitud. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma, una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. Cuba, 1835. El amanecer sobre Santa Lucía tenía el color del hierro oxidado. Los cañaverales se extendían hasta donde el ojo alcanzaba. Un mar inmóvil de hojas afiladas que cortaban la piel como cuchillas. El sol nacía despacio, y antes de que la primera luz tocara la tierra, los esclavos ya estaban alineados frente al trapiche. El capataz, un mulato corpulento con la espalda marcada por años de obediencia, daba órdenes con voz ronca. «A los surcos, rápido, que la señora no espera el desayuno».
La hacienda Santa Lucía era un mundo cerrado. Cada día era igual al anterior. El silbido del látigo, el rechinar de las ruedas del molino, el olor dulce y espeso del guarapo derramado. Las risas estaban prohibidas, las canciones castigadas. Solo el sonido de las bestias y el fuego de las calderas llenaban el aire. En el balcón principal, la señora Manuela de la Vega observaba todo con su taza de café entre las manos. Había heredado la hacienda tras la muerte de su marido, un comerciante español conocido por su habilidad para el negocio y su frialdad con la gente. Dicen que él la enseñó a no temblar ante la sangre ni ante las súplicas. El azúcar se corta con mano firme, repetía. Ella aprendió bien la lección. Su vestido blanco contrastaba con la oscuridad del campo. Tenía el cabello recogido en un moño perfecto, y un rosario colgaba de su muñeca como adorno, no como fe. Desde arriba podía oír los quejidos, los rezos, las maldiciones. Nada la conmovía. Rosa, la esclava que había parido 3 hijas la noche del huracán, seguía viva, pero apenas. La mantenían en la cocina, encadenada, obligada a trabajar aún con las heridas sin cerrar. Nadie se atrevía a mirarla demasiado tiempo. Su mirada tenía algo que inquietaba, una mezcla de tristeza y amenaza. Por las noches, cuando todos dormían, Rosa murmuraba nombres que nadie conocía. Los demás pensaban que se había vuelto loca, pero ella no deliraba. Hablaba con el viento, pidiéndole que llevara su voz hasta donde estuvieran sus hijas. Una vez, la cocinera vieja, Dominga, la escuchó susurrar. «¿Qué dices, mujer?» «Les hablo a ellas», contestó Rosa. «Si escuchan mi nombre, sabrán volver. Y si no te oyen nunca, entonces el agua lo dirá por mí». En los libros de contabilidad de la hacienda, el nacimiento de las 3 niñas aparecía registrado como animales menores, vendidos a terceros. El papel estaba firmado por la misma señora Manuela. Cada línea tenía un precio. Nadie hablaba de eso. Los capataces sabían, pero callaban. El silencio también se pagaba. A veces llegaban carretas desde La Habana. Traían perfumes, vestidos, medicinas, y se iban con mantas cubriendo pequeños bultos. Los guardias desviaban la mirada. Una tarde, el padre Sebastián, el cura del pueblo, visitó la hacienda. Era un hombre viejo, cansado, con más dudas que fe. «Señora Manuela», dijo mientras sorbía un poco de café, «dicen que usted comercia con niños». Ella sonrió con calma. «Dicen muchas cosas. Usted más que nadie debería saberlo. No puede esconder todo. Dios ve. Dios no tiene jurisdicción aquí, padre». El cura bajó la cabeza. Desde entonces no volvió. En el campo los trabajadores contaban historias en voz baja. Decían que cada vez que nacía un niño en la hacienda, el río crecía al día siguiente, como si se llevara algo más que lluvia. Decían también que en noches de tormenta, una mujer caminaba descalza por los cañaverales, llamando 3 nombres distintos. Nadie se atrevía a responderle. Rosa se volvió leyenda viva. Algunos la llamaban la Madre del Viento. Los más jóvenes se persignaban al pasar frente a la cocina donde trabajaba. Los mayores, en cambio, la miraban con respeto. Sabían que su promesa era un fuego que no se apaga con los años. En 1838, 3 años después del parto, un barco encalló frente a la costa cercana. Entre los escombros, los hombres del puerto hallaron una caja con objetos personales, ropas, cartas, medallas. Entre ellas, un trozo de tela con una R bordada. El rumor llegó hasta la hacienda. Rosa lo escuchó y sonrió por primera vez en años. «El mar me ha devuelto la señal», dijo. Nadie entendió. Esa noche, la señora Manuela la encontró mirando hacia el horizonte. «¿Qué haces aquí fuera?» «Espero», respondió Rosa. «¿Esperas qué?» «Que lo que fue mío vuelva». Manuela la abofeteó. «Nada vuelve, Rosa. Lo que se pierde, se entierra». «Entonces entierre bien», replicó la esclava, «porque yo no pienso morir callada». Fue la última vez que hablaron. Los años pasaron. Manuela multiplicó su fortuna. Exportaba azúcar, tabaco y silencio.
Rosa envejeció entre ollas, sin dejar de mirar el horizonte. Cada tanto, alguna joven esclava desaparecía y los rumores volvían a circular. La señora vende sangre, murmuraban. La casa huele a culpa. En una carta a un comerciante de Matanzas, Manuela escribió: «Los negocios deben ser limpios a los ojos del mundo. El resto, que se lo lleve el mar». Pero el mar, igual que el viento, no olvida. Una madrugada, un huracán más fuerte que el primero azotó Santa Lucía. Los techos volaron, los cañaverales se arrancaron de raíz. Cuando pasó la tormenta, Rosa había desaparecido. En su rincón de la cocina solo quedó una marca de sangre seca y un hilo azul atado a la viga. La señora ordenó buscarla, pero nadie la halló. Algunos decían que el viento la había llevado, otros que había ido a buscar a sus hijas. Desde esa noche, cada vez que llovía, el pozo de la hacienda amanecía con 3 pétalos flotando sobre el agua, uno blanco, uno verde y uno azul. La señora Manuela no creía en fantasmas, pero mandó cubrir el pozo con una losa. «Para que el agua no hable más», dijo. Nadie respondió, pero el viento siguió soplando, terco, como si trajera nombres desde lejos. Con el paso de los años, la hacienda Santa Lucía creció como un imperio. Cada temporada traía nuevas máquinas, más esclavos y mayores ganancias. Los barcos que llegaban al puerto traían herramientas, telas finas y rumores. Decían que la señora Manuela de la Vega era una de las mujeres más ricas del occidente de la isla y también una de las más temidas. Los trabajadores se movían como sombras entre los cañaverales. A los recién llegados se les advertía en voz baja: «No mires a los ojos a la señora, ni preguntes por la mujer del viento». En las noches de zafra, el aire olía a melaza y cansancio. Desde lejos se veían las luces del trapiche encendido hasta la madrugada, los hombres girando la rueda, las mujeres cargando agua, los niños durmiendo en los rincones. La música estaba prohibida. La única melodía era el golpe constante del molino. La señora Manuela observaba todo desde el balcón. Tenía la piel pálida y el cabello ya cubierto de canas. La soledad se había vuelto su única compañía. Hablaba poco. Escribía mucho. En sus cuadernos registraba los gastos, los nacimientos, las pérdidas. A veces se detenía sobre ciertas fechas y las tachaba con fuerza, como si quisiera borrar algo que el papel seguía recordando. Aquel año, 1841, llegaron inspectores de la capital. Querían revisar los libros contables. La señora los recibió con sonrisas y vino caro. «Aquí todo está en orden», dijo. Los hombres hojeaban los documentos sin sospechar nada. Las páginas con los registros de los animales menores estaban escondidas detrás de las cuentas del ganado. Ninguno las notó. Cuando se marcharon, Manuela ordenó quemar varios papeles. El fuego iluminó su rostro. «Nada queda impreso si no lo bendice el poder», susurró. El rumor de Rosa seguía vivo. Cada vez que una tormenta se acercaba, los trabajadores decían que era ella quien soplaba desde el mar. Algunos juraban haberla visto de pie entre las cañas, con un vestido azul y los pies descalzos. Los capataces la llamaban el espanto, pero los más viejos la nombraban con respeto: Madre Rosa. Una tarde, el joven capataz Julián, nuevo en la hacienda, preguntó a Dominga, la cocinera vieja: «¿Por qué le temen tanto a esa historia?» «Porque no es historia, muchacho», respondió ella. «Esa mujer no murió. Está en el aire, y el aire aquí manda más que la señora». Desde entonces, cada vez que algo se rompía sin motivo, los hombres decían: «Rosa lo tocó». El negocio de Manuela se expandió. Ya no se trataba solo de azúcar. En secreto, enviaba mensajes a La Habana mediante un comerciante de apellido Navarro. Los barcos salían de noche, cargados de barriles y cajas. Nadie sabía con certeza qué contenían. Un jornalero juró haber visto una vez pequeñas mantas dentro de una carreta cubierta. Nadie le creyó, pero al día siguiente desapareció. En la capilla de la hacienda, el padre Sebastián volvió a aparecer, viejo y enfermo. «Su alma se está pudriendo, señora», le dijo. Manuela lo escuchó en silencio.
Todos los cuerpos se pudren, padre. Las fortunas no. Ni la tierra perdona. La tierra no habla. El sacerdote miró el pozo del patio y murmuró: no la ha escuchado lo suficiente. Los años siguientes fueron más secos. El río se encogió. Los cañaverales empezaron a morir. Los esclavos se enfermaron por la falta de agua. Algunos huyeron hacia el monte. Otros fueron atrapados. La señora ordenó azotes y encierros, pero nada cambió. La hacienda parecía agotada. En 1847, un comerciante inglés ofreció comprar Santa Lucía. Manuela se negó. «Esta tierra es mía», dijo, «y seguirá siéndolo aunque no produzca nada». Pero el poder ya empezaba a resquebrajarse. La isla hablaba de rebeliones, de libertad, de hombres negros que reclamaban lo que era suyo. En las tabernas, los nombres de Rosa y de otros espíritus corrían como pólvora. «El viento sopla del sur», decían. Una noche, mientras revisaba sus cuentas, Manuela oyó un sonido extraño. Pasos sobre el techo. Salió al patio con un candil y vio que el pozo brillaba. En la superficie del agua flotaban 3 pétalos. Se acercó, temblando, y los tomó con la mano. Eran de tela. Reconoció el hilo azul. «Imposible», susurró. Desde la cocina, Dominga la observaba sin moverse. «¿Lo ve, señora?», preguntó con voz baja. «No hay pozo que guarde lo que no debe». Manuela arrojó los pétalos al fuego y se encerró en su cuarto. Esa noche no durmió. Soñó con 3 niñas corriendo por los cañaverales, las 3 con la misma mirada. Al despertar, el rosario que guardaba bajo la almohada estaba roto. En 1850, la hacienda empezó a vaciarse. Los compradores dejaron de venir. Los trabajadores se marcharon al norte. Manuela vivía rodeada de silencio. En su escritorio quedaban solo 3 objetos: un libro de cuentas, un retrato de su difunto marido y un trozo de manta con la inicial R. Cada mañana la miraba sin entender por qué no la había quemado. A veces creía escuchar risas de niñas en los corredores, otras, pasos descalzos en la galería. Cuando preguntaba a los sirvientes, todos negaban haber oído algo. El último domingo de ese año, un jinete llegó al portón. Traía una carta desde La Habana. Decía que una joven buscaba trabajo en la hacienda, educada, de modales finos, con ojos del color del río. La señora la leyó sin imaginar que la historia, la que creyó enterrada bajo toneladas de caña y silencio, acababa de empezar a desenterrarse. El viento sopló sobre los campos resecos. El pozo volvió a abrir los ojos. El año era 1853. La hacienda Santa Lucía parecía dormida bajo el polvo de los años. Los cañaverales, antes verdes y firmes, crecían desiguales. El trapiche apenas funcionaba, y el sonido metálico de las ruedas se oía como un corazón cansado. Una tarde llegó una mujer joven pidiendo trabajo. Venía caminando desde el puerto, con una pequeña maleta de cuero y un colgante al cuello. El colgante era un trozo de tela bordado con una letra, R. El capataz la miró con desconfianza. «¿Qué sabes hacer?». «Lo que haga falta», respondió. Tenía los ojos del color del río después de la lluvia, un tono indefinido entre gris y verde, la piel tostada por el sol y una cicatriz pequeña en la muñeca. «¿Cómo te llamas?». «Clara». El capataz llevó la noticia a la señora Manuela, que ya era una anciana de rostro afilado. Los años no le habían quitado la elegancia ni la autoridad, pero sí la calma. Dormía poco, hablaba menos. Pasaba los días revisando sus viejos libros de cuentas, como si temiera que los números se borraran por sí solos. «Hay una joven en la puerta», dijo el capataz. «Dice que busca empleo. Que entre». Cuando Clara cruzó el umbral, la señora la miró de arriba abajo. «¿De dónde vienes?». «De donde el agua sabe a sal», dijo ella. «Familia». «Ninguna». La señora notó el colgante. «Bonito trozo de tela. Me lo dejó mi madre». «¿Y quién era?». «Una mujer que sabía esperar». La respuesta desconcertó a Manuela, pero no quiso mostrarlo. «Te quedarás en la casa. Hay mucho que limpiar». Los primeros días Clara trabajó sin descanso. Nadie sabía exactamente qué pensaba. Hablaba poco, observaba mucho.
A veces, cuando el viento soplaba fuerte, se detenía junto al pozo y miraba el agua cubierta de hojas. El reflejo parecía moverse solo. Los sirvientes comenzaron a murmurar. «Esa muchacha no es común», decía una cocinera. «Tiene la mirada de los que saben más de lo que dicen». En las noches se oían campanas lejanas. Las lámparas se apagaban sin motivo. Un caballo relinchó hasta romper la cuerda. El capataz juró haber visto a Clara de pie en el patio, bajo la lluvia, sin mojarse. La señora Manuela empezó a sentirse observada. Cada rincón de la casa le devolvía ecos de un pasado que creía enterrado. Los cuadros torcidos, el rosario roto, las voces que resonaban en los pasillos. Una mañana, al despertar, encontró sobre su escritorio 3 pétalos de tela, uno blanco, uno verde, uno azul. Llamó al capataz. «¿Quién ha estado aquí?» «Nadie, señora. Cerré la puerta con llave anoche». «Entonces fue el viento», dijo ella, pero su voz tembló. Clara continuó su rutina. En la cocina, en los pasillos, en la galería, parecía conocer el lugar mejor que quienes habían nacido allí. Tocaba las paredes como si buscara algo. En el sótano descubrió viejas cajas cubiertas de polvo. Una de ellas tenía grabadas las iniciales MDV. Dentro, papeles amarillentos, cartas sin remitente, recibos con nombres y fechas. Esa noche los leyó uno por uno. Entregadas 3 niñas en perfectas condiciones. Pago recibido por traslado. El papel se manchó con una lágrima. Cuando subió a su cuarto, el espejo le devolvió una imagen distinta. Por un segundo creyó ver detrás de ella el rostro de una mujer con pañuelo azul. «Madre», susurró. Al día siguiente, durante el almuerzo, Manuela intentó mostrarse tranquila. «Clara, ¿cuántos años tienes?» «18. ¿Y nunca has servido en otra casa?» «No. Siempre supe que debía venir aquí». La señora dejó caer la copa. El vino se derramó como una mancha de sangre sobre el mantel. «¿Quién te envió?» «El tiempo». El silencio fue largo. «No te entiendo», dijo finalmente Manuela. «No necesita entenderme», respondió Clara. «Solo recordar. Esa noche, el viento sopló desde el mar. Las ventanas golpeaban. Los perros ladraban sin cesar. La señora se levantó sobresaltada. Caminó hasta el pozo y lo encontró abierto. El agua reflejaba el cielo gris. Detrás de ella, una voz. «No todos los silencios son eternos, señora». Giró, pero no vio a nadie. A la mañana siguiente, el capataz halló sobre la mesa del comedor 3 colgantes idénticos, cada uno con la misma letra bordada. R. Los días siguientes trajeron más señales. Una tormenta destruyó parte del techo. Los registros contables desaparecieron. En la iglesia del pueblo, el Padre Nuevo habló de la casa del pecado que se deshace sola. Los trabajadores, temerosos, comenzaron a marcharse. Solo quedaron la señora y la joven Clara. Manuela, agotada, buscó consejo en su espejo, pero lo que vio fue su propio rostro envejecido, y detrás, 3 figuras de mujeres jóvenes observándola. Cerró los ojos y susurró. «Rosa». El nombre, que había callado durante años, llenó la habitación. Clara apareció en la puerta. Al fin la pronunció. Dijo. Manuela tembló. «¿Quién eres?». Una pregunta que debió hacer hace 18 años. La señora retrocedió. Clara avanzó despacio, sin rabia, con la calma de quien carga la verdad. El reloj marcó la medianoche. Afuera, el viento soplaba con la fuerza de todas las promesas incumplidas. La madrugada se alzó gris sobre la hacienda Santa Lucía. El aire olía a humedad y a hierro, como si el día llevara dentro una herida. La señora Manuela no había dormido. Se paseaba por el pasillo con una lámpara encendida, murmurando oraciones que hacía años no recordaba. En la cocina, Clara preparaba café. Movía las manos con calma, como si el ruido del hervor le marcara el pulso. Cuando la señora apareció en la puerta, el silencio entre ambas fue tan espeso como el humo que salía del fogón. «No entiendo qué buscas», dijo Manuela. «Solo entender por qué», respondió Clara. «¿Por qué vendió lo que nació bajo su techo?». Manuela quiso replicar,
Pero la voz no le salió. Se apoyó en la mesa. No sabes de lo que hablas. Sé de 3 mantas de colores y de 3 jinetes que salieron en la noche del huracán. Sé de una madre que juró volver a reunirnos. La señora la miró con espanto. ¿Quién te contó eso? El agua. El viento abrió de golpe la ventana. La llama de la lámpara vaciló, pero no se apagó. Manuela se cubrió el rostro con las manos. «Rosa», murmuró. «Siempre supe que no se quedaría quieta». En los días siguientes, la hacienda pareció encogerse. Las paredes sudaban humedad. Los espejos devolvían sombras que no estaban allí. Los trabajadores que aún quedaban hablaban en susurros. Decían que el espíritu de la esclava había regresado con rostro de hija. Clara seguía con su labor, impasible. Cada noche bajaba al sótano, encendía una vela y leía las cartas que había encontrado. Las firmaba la propia Manuela, dirigidas a comerciantes de La Habana. Recibí las 3 criaturas. La transacción queda cerrada. Al amanecer, Clara subió al cuarto de la señora. He leído sus cartas. No eran más que negocios, replicó Manuela. Eran vidas. ¿Qué sabrás tú de eso? Sé que una de ellas era la mía. Manuela se quedó inmóvil. La lámpara tembló entre sus dedos. Imposible. Tengo el colgante y el mismo pulso en la muñeca que la mujer que usted mandó callar. El recuerdo del parto volvió con toda su fuerza. Manuela vio, como si el tiempo se abriera, la cocina llena de sangre y el llanto de 3 niñas. Sintió otra vez el peso de las sogas, el olor a lluvia, la voz de Rosa diciendo que el cielo la escucharía. No quise matarla, dijo en voz baja, solo callarla. El silencio también mata, contestó Clara. La señora cerró los ojos. ¿Qué quieres de mí? La verdad. Y que el nombre de mi madre deje de esconderse en el barro. Esa tarde, el capataz encontró 3 figuras femeninas caminando por el camino de entrada. Venían cubiertas de polvo, pero en sus rostros se reconocía la misma forma de los ojos, el mismo gesto sereno. Llevaban cada una un colgante con la misma inicial. «Buscamos a la señora de la casa», dijo una. El hombre, aturdido, señaló hacia la galería. Cuando entraron, Manuela se puso de pie, sin apoyo. El aire se detuvo. Las 3 mujeres la miraban. Una tenía las manos de costurera. Otra llevaba las marcas de quien cura heridas. La tercera, la voz firme de quien manda sin levantar el tono. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó. «Las hijas que vendió», dijo Clara. La señora intentó dar un paso atrás, pero el cuerpo no le obedeció. «No puede ser. Lo es. Y no vinimos por dinero». El reloj del salón marcó la hora exacta en que, 18 años atrás, los jinetes habían partido. Afuera, las hojas de los cañaverales se mecían con un sonido que parecía un susurro. Manuela trató de sostenerse en la mesa. Yo tenía que hacerlo. Era la única manera de mantener la hacienda. No era la hacienda lo que quería mantener, dijo la costurera. Era su nombre. Las 3 hermanas avanzaron unos pasos. No había rabia, solo una calma antigua. «No queremos castigo», dijo Clara, «solo justicia». «¿Y qué es justicia para ustedes? Que se sepa lo que pasó, que ningún niño vuelva a ser vendido como bestia». Manuela se sentó. Sus manos temblaban. En el suelo, la sombra de las 3 hijas se proyectaba como una sola. «Rosa me maldijo», dijo ella. «Dijo que algún día sabría lo que es perder. Y ese día ha llegado», respondió Clara. «Pero no por venganza, por memoria». La anciana respiró con dificultad. «Díganme, ¿sigue viva?» «No, pero su promesa sí». El viento sopló desde el sur y apagó la lámpara. Al día siguiente, los vecinos encontraron a la señora sentada frente al pozo, los ojos abiertos, el rostro tranquilo. No había señales de violencia. A su lado, 3 colgantes idénticos descansaban sobre una manta. En el borde de la piedra, alguien había escrito con tiza: «Las hijas volvieron». Los rumores corrieron por toda la región. Decían que 3 mujeres habían llegado para cerrar una historia. Nadie supo sus nombres, pero en cada pueblo, alguien juraba haberlas visto pasar, llevando consigo la brisa del mar y el eco de una voz antigua: «Lo que se vende, el tiempo lo cobra». Santa Lucía amaneció distinta.
Los trabajadores por primera vez hablaron en voz alta de lo ocurrido. Las mujeres de la hacienda encendieron velas en la cocina, el lugar donde todo había empezado. El agua del pozo, antes oscura, apareció clara, y mientras el sol subía sobre los cañaverales, 3 siluetas se alejaban por el camino. Sin mirar atrás, el viento llevó consigo la última palabra de Rosa, ahora convertida en destino. Que el dolor enseñe, que la memoria no duerma. La noticia de la muerte de la señora Manuela corrió como un relámpago. En menos de un día, los pueblos vecinos hablaron de apariciones, de justicia divina, de un viento que olía a flores en medio del cañaveral quemado. Los más escépticos dijeron que fue el corazón, otros que fue el miedo. Pero los trabajadores de Santa Lucía sabían otra cosa. Las hijas habían regresado, y la promesa de Rosa se había cumplido. Las 3 mujeres se quedaron en la hacienda. No había autoridad que las reclamara. Ningún heredero vino a disputar la propiedad. El silencio oficial fue su única respuesta. Durante las primeras noches, durmieron juntas en la vieja habitación de Rosa, la cocina transformada en refugio. Clara fue la primera en hablar. No estamos aquí para poseer nada, solo para limpiar. ¿Y si el pueblo no quiere recordar?, preguntó la hermana menor. Recordar no es elección, respondió la mayor. Es deuda. Al amanecer comenzaron a recorrer la hacienda. Los pasillos estaban cubiertos de polvo, las cortinas comidas por el tiempo. En el despacho encontraron los libros contables, nombres, cifras, fechas. Clara los hojeó con cuidado. Esto debe ser leído, dijo. ¿Y por quién? Por todos. Esa misma tarde, reunieron a los trabajadores que quedaban. Mujeres, hombres y niños se sentaron frente a la galería. Clara colocó los libros sobre una mesa y comenzó a leer los registros, uno por uno. Año 1835. Entregadas 3 criaturas bajo el Código de Animales Menores. Los murmullos crecieron. Año 1836. Venta de infante a familia de Matanzas. Una mujer se cubrió el rostro. Año 1837. Transacción final con Casa de la Habana. Clara cerró el libro. Aquí están los nombres que se quisieron borrar. Los que fueron vendidos, los que fueron comprados. Que nadie vuelva a escribir estas líneas. El silencio fue largo. Luego, una voz de entre la multitud. ¿Y qué haremos con la casa? Clara respondió. La abriremos. Lo que fue encierro será refugio. En los días siguientes, las hermanas convirtieron la hacienda en un lugar de reunión. Las mujeres liberadas de otras plantaciones llegaban buscando trabajo, cobijo, o simplemente la certeza de que existía un sitio donde podían hablar sin temor. La vieja cocina se transformó en aula. Los niños aprendían a leer con las hojas arrancadas de los libros de cuentas. Sobre cada cifra, las mujeres escribían nuevas palabras: justicia, tierra, nombre, madre. Una tarde, un grupo de soldados apareció en la entrada. El capitán, con acento de la capital, exigió explicaciones. Dicen que ustedes se han adueñado de esta propiedad. No nos adueñamos, dijo Clara. La heredamos del silencio. El gobierno necesita orden. Entonces empiece por escuchar. El hombre quiso replicar, pero al ver a las decenas de mujeres detrás de Clara, guardó la espada y se marchó. Los rumores crecieron. Algunos decían que Santa Lucía era una comuna de brujas. Otros, que allí se escondía oro. Ninguno entendía que lo que se guardaba era memoria. Cada anochecer, las 3 hermanas se sentaban frente al pozo. No hablaban, solo dejaban caer una flor de color distinto. Blanca, verde, azul. El agua, siempre clara, reflejaba 3 rostros unidos por la misma promesa. Nuestra madre está aquí, decía la menor. Y también en nosotras, respondía Clara. Con el paso de las semanas, llegaron noticias desde Matanzas y La Habana. Otras mujeres esclavizadas reconocieron en los libros los nombres de sus hijos perdidos. Algunas lloraban, otras cantaban. El eco se extendió más allá de la hacienda. El padre nuevo del pueblo, más joven y valiente que su antecesor, pidió permiso para leer una misa. No por la señora, dijo, sino por las que murieron sin nombre. Clara aceptó.
pero que las campanas suenen por todas, no por una sola. La misa fue al aire libre. Las campanas repicaron por primera vez en años sin miedo. En el campo, los trabajadores dejaron las herramientas y miraron hacia el cielo. Por la noche, las hermanas encontraron en el cuarto de Manuela un baúl que ninguna había abierto. Dentro había joyas, cartas y un pequeño retrato de una niña. En el reverso, escrito con tinta borrosa: «A mis hijas, las que el mar separó». Clara guardó silencio. «Tal vez entendió antes de morir», dijo la mayor. «El arrepentimiento no borra el daño», contestó Clara, «pero puede enseñarlo». Colocaron el retrato en la galería, junto al rosario roto. Los meses siguientes trajeron calma. El nombre de Santa Lucía comenzó a pronunciarse con respeto. En los caminos, los viajeros se detenían a mirar la Casa Blanca con los muros reconstruidos. Algunos entraban a dejar flores, otros a escuchar historias. Una niña preguntó a Clara: «¿Y si el agua vuelve a hablar?». «Entonces escucharemos», dijo ella. Una noche, mientras el viento soplaba desde el mar, Clara escribió en un cuaderno las primeras líneas de lo que sería la nueva historia de la hacienda. Aquí donde se vendieron hijas, hoy se siembran libertades. Donde hubo cadenas, hay manos que escriben. Y donde cayó la madre, el eco aún respira. Cerró el cuaderno, lo guardó en la despensa y susurró hacia el pozo: «Ya puedes descansar, Rosa. Lo que prometiste está cumplido». El agua respondió con un leve murmullo, como si el viento repitiera su nombre. On el tiempo. La hacienda Santa Lucía dejó de ser un lugar de miedo y se volvió punto de encuentro. Llegaban mujeres de todas partes, algunas escapadas de otras fincas, otras liberadas por viejos amos que ya no podían sostener el peso del nuevo siglo. Venían con cicatrices, con hijos, con nombres que nunca habían dicho en voz alta. Clara las recibía una por una. Las llamaba por su nombre, las sentaba frente al pozo y les pedía que dejaran allí algo: una palabra, una lágrima, una prenda. «El agua limpia, pero no borra», decía. «Lo que se hunde, florece». Cada amanecer, el patio amanecía lleno de flores. No eran ofrendas, eran señales. La tierra respiraba distinto. Los rumores sobre la casa de las mujeres llegaron hasta la capital. En los cafés de La Habana, los hacendados murmuraban que esas 3 hermanas estaban creando una escuela de rebeldes. Las hijas de una esclava enseñando a leer. Se burlaban, pero otros empezaban a verlas con respeto. Algunos abogados abolicionistas visitaron la hacienda y quedaron en silencio al leer los registros. Uno de ellos escribió en un periódico clandestino: «En el corazón del azúcar nació una llama. No se apaga con fuego ni con decreto». Las hermanas no buscaban fama. Vivían con lo justo, cultivaban la tierra, compartían lo que tenían. La casa se llenó de cuadernos escritos a mano, de historias contadas por mujeres que nunca habían tenido voz. Clara las organizaba en una mesa larga, clasificando cada relato. «Esto es lo que heredamos», decía. «No oro, sino memoria». Un día una mujer vieja se acercó con un papel amarillento. «Mi hijo fue vendido aquí. Nunca supe a dónde lo llevaron». Clara revisó los libros. Halló el nombre. «Lo compró una familia de Matanzas», dijo. «Murió libre, con hijos y nietos». La mujer se echó a llorar. «Entonces no todo se perdió. Nada se pierde si alguien lo recuerda», respondió Clara. Las noches eran tranquilas. El sonido del mar llegaba desde lejos. A veces el viento traía risas, como si la casa respirara con las que ya no estaban. Una madrugada, la hermana menor, la costurera, soñó con Rosa. La vio joven, sin cadenas, caminando por los cañaverales. Despertó con el corazón agitado y fue al cuarto de Clara. «La vi», dijo. «Está contenta». Clara sonrió. «Entonces ya sabe que lo logramos». Los meses siguientes trajeron visitantes inesperados, periodistas, religiosos, curiosos. Todos querían ver la hacienda donde las hijas habían regresado. Los retratos de Manuela seguían colgados en la galería, pero nadie los miraba con odio. Clara los dejó allí por decisión propia. «Que se vea quién fue», explicó. «La verdad también necesita rostro».
Un periodista joven le preguntó, ¿no siente rencor? El rencor ata, dijo ella. Y nosotras nacimos para soltar. En el pueblo, la gente comenzó a llamarlas las tres del agua. Decían que donde ellas pasaban, los pozos se llenaban, los ríos crecían y el aire olía a flor. Algunos lo tomaban por milagro, otros por símbolo. En cualquier caso, nadie volvió a pronunciar el nombre de Rosa con miedo. La iglesia del Padre Nuevo organizó una misa anual en honor a las mujeres desaparecidas. Las campanas sonaban 12 veces, una por cada año que el silencio había reinado en Santa Lucía. Después, los niños del pueblo soltaban pequeñas linternas de papel sobre el agua, para que la memoria flote, decía el padre. Un día llegó una carta desde España. Llevaba el sello de un notario. Dentro, un documento declaraba a las tres hermanas legítimas herederas de la propiedad. Nadie sabía quién lo había firmado. Solo decía, en nombre de la justicia que el tiempo reclama. Clara lo leyó y lo guardó sin emoción. No necesitamos papeles para ser dueñas de lo que el amor ya nos dio, dijo. La transformación de Santa Lucía fue lenta pero constante. Donde antes hubo látigos, ahora había libros. Donde hubo gritos, canto. En los muros se pintaron frescos con las manos de las propias mujeres, figuras de madres, hijas y mares abiertos. La escuela creció. Llegaban maestros desde otras provincias para enseñar oficios y escritura. Un día, un viajero inglés se acercó y preguntó, ¿quién les enseñó a leer? Clara respondió, una mujer que nunca aprendió a escribir, pero dejó su nombre en el viento. El archivo de la hacienda se convirtió en el primer registro de nacimientos de hijos de esclavos libres. Cada nombre era un acto de justicia. Los documentos antiguos se exhibían junto a los nuevos, para que nadie olvidara el contraste. Una mujer joven, mientras copiaba los registros, preguntó, ¿qué hacemos con los nombres de los amos? Clara contestó, los dejamos, que la historia los juzgue, no nosotras. Un atardecer, el pozo volvió a reflejar algo distinto. En la superficie apareció el rostro de una mujer que sonreía. No hablaba, solo miraba. Las hermanas la reconocieron. No se asustaron. Gracias, susurró Clara. El reflejo se deshizo con una ráfaga suave. Con los años, Santa Lucía fue conocida en toda la isla como la Casa del Agua Clara. El gobierno local intentó apropiarse del mérito, pero el pueblo sabía la verdad. Cada aniversario de la muerte de Manuela, las tres hermanas colgaban en la entrada una manta con una frase bordada. Aquí donde se vendieron hijas, ahora se siembran libertades. Esa frase comenzó a repetirse en otras fincas, en las paredes de las ciudades, en los panfletos abolicionistas. Era el eco de una historia que ya no pertenecía solo a ellas. Una mañana, un maestro recién llegado reunió a los niños bajo la sombra del gran árbol del patio. Hoy vamos a escribir sobre Rosa, dijo. Uno de los pequeños levantó la mano. ¿Quién fue ella? El maestro miró hacia el pozo. Fue quien enseñó que la verdad puede dormir, pero nunca se ahoga. Los niños copiaron la frase en sus cuadernos. El viento sopló y llevó las hojas por el aire, dispersándolas entre los cañaverales. Esa noche, Clara escribió una última entrada en su cuaderno. La justicia no siempre grita. A veces llega como el agua, despacio, constante, inevitable. Cerró el libro y lo colocó sobre la mesa del comedor. El sonido del pozo, al fondo, parecía un corazón latiendo. El amanecer encontró a las tres hermanas en el patio, descalzas, mirando el horizonte. La tierra olía a caña nueva. El cielo tenía el color exacto del primer día, y en el aire, leve pero firme, flotaba la voz que había iniciado todo. Prometí que volverían, y volvieron. El verano trajo un calor que hacía temblar el aire. Los cañaverales, recién sembrados, crecían con fuerza, y el sonido del molino volvió a escucharse, no como un lamento, sino como un pulso de vida. Santa Lucía ya no era la misma. Las risas llenaban el patio, las canciones reemplazaban los gritos, y las paredes blancas respiraban historia. Clara caminaba cada mañana hasta el pozo. En la superficie del agua,
podía verse el reflejo del cielo, limpio, sin sombras. A su lado, las otras dos hermanas organizaban las tareas del día. Había mujeres tejiendo, otras escribiendo, algunas enseñando a los niños a leer. Cada día era un pequeño acto de reparación. Una tarde, llegó una delegación desde La Habana. Eran periodistas, abogados y una mujer vestida de negro que se presentó como representante del gobierno. «Hemos venido a registrar este lugar», dijo. «Lo que sucede aquí no puede quedar en silencio». Clara la observó. «Durante siglos escribieron mentiras. Ahora quieren escribir la verdad. Bienvenidos». Les mostraron los cuadernos, las cartas, los libros de cuentas. Les contaron la historia de Rosa, de las hijas, de la señora Manuela. La mujer de negro tomó notas en silencio. «¿Y qué quieren que el país recuerde de esto?», preguntó al final. Clara respondió que hubo dolor, pero también memoria, que la libertad nació del vientre de una esclava. Días después, un periódico publicó un reportaje titulado «Las hijas del agua». La noticia se extendió por toda la isla. Santa Lucía se convirtió en símbolo. Algunos la veneraban, otros la despreciaban, pero nadie la ignoraba. Los viejos hacendados de la región se inquietaron. «Si seguimos permitiendo que se hable de estas cosas, mañana nos pedirán cuentas», decían. Uno propuso quemar la hacienda, otro, comprarla. Ninguno se atrevió a acercarse. En cambio, las mujeres del pueblo levantaron un muro en la entrada con piedras del río. En él, grabaron los nombres de las desaparecidas, a cada una un espacio, aunque no hubiera cuerpo. «Que el vacío también tenga su sitio», dijo la costurera. Una mañana, Clara recibió una carta sin firma. Decía: «Soy hija de las ventas, como ustedes. Mi madre me habló de Rosa. Si alguna vez leen esto, sepan que su historia no fue en vano». La carta venía de lejos, del norte de la isla. Clara la leyó en voz alta frente al pozo. «Entonces, madre, ya no somos tres, somos muchas». El viento sopló con fuerza y levantó el polvo del camino. En la superficie del agua se formaron círculos que parecían responderle. A finales de ese año, la hermana menor enfermó. El cuerpo se le volvió frágil. La voz, casi un suspiro, pasaba los días mirando el horizonte, con una serenidad que no necesitaba palabras. «No tengo miedo», dijo una tarde. «Si muero, volveré con la lluvia». Y así fue. Una noche de tormenta, su aliento se mezcló con el del viento. Al amanecer, el pozo amaneció lleno de flores azules. Clara no lloró. Se arrodilló frente al agua y susurró. Una volvió al cielo. Las otras dos quedamos aquí para seguir su eco. La hermana que quedaba tomó su mano. «No estamos solas, ninguna lo está allá». Con la noticia de la muerte, la gente del pueblo vino a rendir homenaje. El Padre Nuevo celebró una misa sencilla. «No hay tumba que encierre la memoria», dijo. «Quien vive en el agua vive para siempre». Desde ese día, el pozo fue considerado sagrado, no como símbolo de castigo, sino de origen. Los niños aprendían a saludarlo cada mañana. Algunos decían que si se miraba su reflejo con los ojos cerrados, podía escucharse una voz que decía: «Recuerda». Años después, cuando la abolición llegó oficialmente, Santa Lucía ya era conocida como la Casa de las Voces. Clara, envejecida pero firme, fue invitada a hablar ante las autoridades locales. Subió al estrado con su cuaderno en la mano. «Nosotras no luchamos con armas», dijo. «Luchamos con palabras y ganamos porque la verdad no se cansa». El auditorio guardó silencio. Este país se construyó sobre cuerpos vendidos, pero también sobre promesas cumplidas. Que los hijos de las esclavas no olviden de dónde viene su fuerza. El aplauso duró varios minutos. De regreso a la hacienda, Clara miró el horizonte. Las cañas ondeaban bajo la brisa y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Se detuvo junto al pozo. «Madre, todo está hecho», murmuró. El agua devolvió su reflejo, pero por un instante vio tres rostros. Sonreían. Pasaron los años. La hermana que quedaba falleció tranquila, dormida. Clara quedó sola, custodia del legado.
Cada día escribía un poco más. Su cuaderno se volvió grueso, lleno de historias, nombres, fechas, versos. Lo llamaba el libro del agua. Antes de morir, dejó una nota. Cuando ya no estemos, lean esto en voz alta. El eco hará el resto. Décadas después, los descendientes de las mujeres liberadas organizaron un festival en Santa Lucía. Llegó gente de toda la isla. En el centro del patio, bajo una gran sombra, colocaron una mesa con el cuaderno de Clara abierto en la última página. Una niña de 10 años leyó en voz alta las palabras finales. Prometimos volver, cumplimos. El público aplaudió. La noche cayó y el pozo, como si entendiera, reflejó 3 luces. Nadie las apagó. El eco de esa historia cruzó generaciones. En las escuelas rurales, los maestros la contaban como leyenda. En las ciudades los intelectuales la estudiaban como memoria. En los hogares las madres decían a sus hijas, recuerda a Rosa, la que no se rindió. Y cuando llovía fuerte, el sonido del agua golpeando los tejados parecía repetir el mismo estribillo. Lo que el poder separa, el tiempo reúne. El último amanecer que conoció Santa Lucía fue claro, sin nubes. El pozo permanecía abierto, sin miedo. Los campos brillaban bajo la luz. En el aire, un aroma dulce, como si la caña, por fin, floreciera sin culpa. Un niño curioso se acercó al borde del pozo y preguntó a su madre, ¿quién vive ahí abajo? Ella respondió, nadie, pero todos los que fueron. El niño sonrió. Entonces no hay silencio. No, hijo, dijo la madre. Aquí el agua habla. Y en ese instante, una ráfaga leve movió el reflejo, como si 3 sombras pasaran de nuevo, caminando hacia el horizonte. El siglo cambió, y con él la voz del país. En los mapas Santa Lucía seguía apareciendo como un punto diminuto, perdido entre ríos y cañaverales, pero en la memoria colectiva era ya un nombre con peso propio. Los viejos decían, la hacienda del agua. Los jóvenes la llamaban la casa que no se hunde. Las historias sobre Rosa, Clara y sus hermanas se transmitían de boca en boca, de fogón en fogón. Algunos las recordaban como santas, otros como fantasmas. Ninguno dudaba de que su legado había sembrado algo más grande que una finca, una manera distinta de mirar la justicia. A comienzos del nuevo siglo, un grupo de maestras viajó desde La Habana para conocer el lugar. Venían con libros, lápices y un deseo sencillo: enseñar a los hijos de las mujeres liberadas. Cuando llegaron, encontraron el edificio envejecido pero firme. Los muros estaban cubiertos de enredaderas. El pozo, intacto, brillaba al sol. Una de las maestras, Elena, escribió en su diario: aquí el aire parece contener voces. Enseñar en este sitio no es tarea, es promesa. Transformaron los antiguos dormitorios en aulas. Colgaron retratos de mujeres negras y mestizas que habían luchado por su libertad. En una esquina, sobre una mesa de madera, reposaba el cuaderno de Clara. Las páginas estaban amarillentas, pero la letra seguía viva. Cada mañana, antes de comenzar la clase, una de las maestras leía un fragmento en voz alta. Hoy leeremos esto, decía Elena. La verdad no se impone, se respira. Los niños escuchaban atentos. Algunos preguntaban si esas palabras eran de un libro o de un sueño. La comunidad creció. Donde antes hubo molinos, ahora había huertos. Donde hubo látigos, herramientas de labranza. Las familias trabajaban la tierra compartiendo lo que cosechaban. No había patrones, solo acuerdos. En las noches, los ancianos se reunían en torno al fuego y contaban la historia como si hubiera ocurrido el día anterior. Nadie mencionaba a la señora Manuela con odio, sino con un tipo de compasión que solo nace de quien ha entendido el peso del remordimiento. También fue prisionera, decía uno, del miedo y del poder. Los visitantes llegaban desde lejos, estudiosos, curiosos, viajeros. Todos querían ver el pozo. Algunos traían flores, otros simples palabras escritas en papel. Las arrojaban al agua con respeto. Nadie pedía deseos. Se decía que el pozo no cumplía promesas, solo las recordaba. Un periodista norteamericano escribió: he visitado muchos monumentos, pero ninguno tan silencioso,
ni tan elocuente como este. Con el paso del tiempo, las tres hermanas se convirtieron en símbolo nacional. En los libros de historia, sus nombres aparecían junto a los de las primeras libertas y maestras. En el aniversario de la abolición, los niños del país recitaban versos dedicados a ellas. Uno de esos poemas, escrito por un joven maestro, decía: «Del agua nacieron, del agua volvieron, y en el agua dejaron lo que el miedo escondió». Las maestras lo enseñaban cada año. En cada repetición, la voz de Rosa parecía volver a la vida. Una tarde de 1902, un anciano llegó a la escuela con una caja de madera. «Esto perteneció a mi abuela», dijo. Lo guardó toda su vida sin abrirlo. Dentro había un colgante con la letra R, igual a los que usaban las hermanas. Elena lo colocó sobre la mesa junto al cuaderno. «Entonces, sigue escribiendo», dijo con ternura. «Nadie cierra una historia que el agua mantiene abierta». Esa noche, el cielo se cubrió de nubes y una lluvia suave bañó los cañaverales. Nadie se refugió. Todos salieron al patio y dejaron que el agua los tocara. Los años trajeron progreso, pero también olvido. Algunas autoridades quisieron transformar Santa Lucía en museo, otros en fábrica. Los descendientes de las mujeres se opusieron. «Esto no se exhibe, se vive», dijo Elena ante los funcionarios. «No queremos vitrinas, queremos voces». Finalmente, el lugar fue declarado Casa de la Memoria Viva. Ninguna estatua, ningún mármol, solo aire, tierra, agua y palabra. Los ancianos que habían conocido a las hijas comenzaron a morir, pero antes de partir dejaban grabaciones, canciones, relatos. En una de ellas, una mujer anciana dice con voz firme: «Rosa no murió en el pozo, se volvió agua. Por eso seguimos bebiéndola cada vez que decimos su nombre». Décadas después, durante una sequía prolongada, el pozo se secó por primera vez. El pueblo temió que el milagro hubiera terminado. Las maestras organizaron una vigilia. Toda la comunidad se reunió alrededor del brocal. Nadie habló, solo esperaron. Al amanecer, una niña de 8 años, nieta de una de las maestras originales, se acercó y dejó caer una flor azul. «Para Rosa», dijo. Minutos después, el agua comenzó a subir lentamente hasta llenar el pozo. Nadie gritó, solo aplaudieron, sabiendo que la promesa seguía viva. Con los años, la escuela se expandió. Se construyeron nuevos salones, una biblioteca y un pequeño teatro. En la fachada principal, una inscripción tallada decía: «Aquí donde se vendieron hijas, ahora se siembran libertades». Cada vez que un visitante leía esas palabras, hacía silencio. Algunos lloraban, otros sonreían, pero ninguno salía igual. A comienzos del siglo XX, un historiador extranjero entrevistó a las últimas mujeres que recordaban los días de Clara. Una de ellas, ya casi ciega, le dijo: «¿Usted quiere saber la verdad?». «Sí», respondió el hombre. «La verdad no está en los papeles, sino en el agua». El historiador no entendió del todo, pero anotó la frase. Décadas después, sería el título de su libro más famoso: «El agua tiene memoria». Con el tiempo, Santa Lucía se volvió símbolo de reconciliación. En las escuelas del país, el 14 de marzo se celebraba el Día del Agua Clara, en honor a las hijas que regresaron. Los niños hacían dibujos del pozo y escribían cartas dirigidas a Rosa. Las maestras las recogían y las guardaban en cajas selladas. Una de ellas, ya anciana, dijo durante una ceremonia: «No guardamos cartas, guardamos ecos». Al caer la noche, el pozo volvía a brillar con reflejos de luna. Nadie sabía si era ilusión o promesa. En el fondo, decían algunos, podían verse 3 luces moviéndose despacio. La gente no tenía miedo. Sabían que eran ellas, vigilando que la historia siguiera su curso. Pasaron los años, y el país cambió tantas veces que ya nadie sabía en qué calendario se vivía. Sin embargo, en los libros de la Escuela Rural de Santa Lucía, la historia de Rosa seguía ocupando las primeras páginas. Los maestros enseñaban que la libertad no había sido un decreto, sino una siembra, que la semilla era la voz de una mujer que nunca se rindió. En los patios,
Los niños jugaban repitiendo versos. 3 hijas salieron, 3 luces volvieron, y el agua guardó su nombre. En 1935, justo 100 años después del nacimiento de las niñas, el gobierno propuso levantar un monumento. Querían mármol, estatuas, discursos. La comunidad se negó. Rosa no necesita piedra, dijo la directora de la escuela. Ella vive en el agua. En lugar de monumento, organizaron una ceremonia sencilla. Cada familia trajo un cuenco de barro con agua de su propio pozo. Los cuencos fueron vaciados en el brocal de Santa Lucía. El nivel subió, y el reflejo del cielo se volvió más brillante. Así se hace memoria, susurró una anciana, mezclando vidas, no levantando muros. En los archivos locales, un joven historiador encontró los libros contables originales. Decidió restaurarlos, no para esconderlos, sino para que todos los vieran. Las hojas estaban llenas de nombres y números, pero también de manchas, lágrimas secas y huellas de dedos. En la portada escribió con tinta nueva: registro de lo que no debe repetirse. El gobierno declaró el archivo patrimonio público. Desde entonces, cada visitante debía leer en voz alta al menos un nombre antes de entrar a la casa. Era una forma de devolver humanidad a las cifras. Las lluvias de aquel año fueron abundantes. El río creció y anegó parte de los campos, pero la gente no se quejó. Es Rosa celebrando, decían. En las noches, el sonido del agua golpeando los muros parecía un tambor lejano. Durante una de esas lluvias, una maestra notó algo curioso. En la superficie del pozo, entre los reflejos de las linternas, se dibujaban 3 sombras. Las luces parpadeaban al ritmo del agua, y por un momento, pareció que el tiempo se detenía. ¿Las ves?, preguntó a un niño. Sí, están sonriendo. Décadas más tarde, Santa Lucía fue visitada por investigadores de todo el mundo. Querían estudiar cómo una historia local había transformado la memoria de un país. Los más jóvenes hablaban de justicia restaurativa. Los mayores simplemente decían cumplimiento de promesa. Una periodista francesa escribió en su crónica: en este lugar, la memoria no pesa, flota. Con el paso de las generaciones, los apellidos cambiaron, pero la tradición siguió. Cada año, en la fecha del nacimiento de las hijas, las mujeres del pueblo se reunían al amanecer. No llevaban velas ni estandartes, solo flores. Caminaban en silencio hasta el pozo y dejaban caer una de cada color: blanco, verde y azul. Luego, una niña, siempre la más pequeña de la escuela, recitaba las palabras de Clara: el agua limpia, pero no borra. Lo que se hunde, florece. Y el pueblo respondía en coro: lo que se vende, el tiempo lo cobra. En 1953, cuando la isla volvió a sacudirse con guerras y promesas, el pozo fue cubierto por orden de las autoridades. Querían construir una carretera, pero a las pocas semanas, la obra se detuvo. Los obreros afirmaban escuchar voces bajo la tierra. Las máquinas se negaban a arrancar. El ingeniero jefe, desesperado, escribió al gobierno: no se puede tapar lo que el agua guarda. Finalmente se desvió el camino. El pozo volvió a quedar en pie. A finales del siglo XX, un documental recuperó la historia. Mostraba a las descendientes de las primeras maestras, los libros restaurados, las canciones. En la última escena, una anciana decía frente a la cámara: Rosa no pidió venganza, pidió que la memoria tuviera rostro. El documental ganó premios, pero lo que importó fue que volvió a despertar el interés de los jóvenes. Volvieron las visitas, los talleres, las escuelas que llevaban su nombre. Una tarde, una estudiante de historia preguntó a su profesora: ¿y cómo sabemos que todo esto fue real? La maestra sonrió: porque seguimos hablando de ello. El siglo XXI llegó con nuevas tormentas, pero Santa Lucía seguía firme. La casa fue restaurada, el pozo protegido con un muro de piedra clara. En la entrada, una placa nueva reemplazó a la antigua, desgastada por el tiempo. Decía lo mismo, pero con una línea añadida: aquí donde se vendieron hijas, ahora se siembran libertades, y el eco de sus nombres aún respira.
Cada año los descendientes regresaban desde distintos rincones del país. Traían a sus hijos, contaban la historia, dejaban flores. En el aire, el olor a caña recién cortada se mezclaba con el de las velas encendidas. Una de las mujeres mayores, antes de marcharse, se inclinó sobre el pozo y murmuró: «Gracias, Rosa. Tu promesa nos trajo hasta aquí». El agua respondió con un leve movimiento, como si asintiera. Al caer la noche, el cielo se llenó de estrellas. El viento soplaba suave, trayendo desde el mar un murmullo casi humano. Las linternas encendidas se reflejaban en el pozo, multiplicándose como si fueran incontables. En medio del silencio se escuchó la voz de una niña. «Abuela, ¿Rosa todavía vive?». La mujer la abrazó. «Mientras haya alguien que la nombre, sí». La madrugada avanzó lenta. El agua del pozo parecía más clara que nunca. El reflejo mostraba no solo el cielo, sino los rostros de quienes miraban. Era como si el pasado y el presente se unieran en una sola imagen, y cuando la primera luz del día tocó los muros de la hacienda, el viento trajo un eco, leve pero nítido, que parecía venir desde el fondo mismo de la tierra. Arrojaron su cuerpo al pozo, pero la verdad nunca quedó bajo agua. El sonido se mezcló con el canto de los gallos, con el murmullo del pueblo despertando, con las voces de los niños que corrían hacia la escuela. Nadie se asustó, todos sonrieron, porque sabían que la historia, la suya y la de Rosa, seguiría contándose mientras el agua existiera.